alumno del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar del tema proteínas y ácidos nucleicos. Proteínas. Conocido como prótidos o polipéptidos, son biomoléculas cuaternarias conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con agregaciones de fósforo, azufre, calcio y hierro, entre otras unidades por enlaces peptídicos. Algunas de las proteínas que nuestro cuerpo requiere, como pueden observar al lado derecho, están los diferentes tipos de carnes, como el pollo, la carne de res, la carne de cerdo, el pescado. Tenemos los derivados de productos de animales, como por ejemplo huevos. Aparte de las carnes tenemos el queso, el yogur, también están las legumbres y menestras. Importancia biológica. Tiene importancia biológica estructural, hormonal, defensiva, de transporte, de reserva, en pigmentos y enzimática. Cuando hablamos de importancia estructural, hablamos de que estas proteínas forman parte importante en la formación de colágeno, en la formación de elastina, en la formación de queratinina, la cual está ubicada en nuestro cuerpo, por ejemplo, el cabello, en las vellosidades, en las uñas y en algunas partes de nuestro hueso interno, la cual sirve para que el cuerpo se mantenga firme. Cuando hay una escasez de algún elemento químico, como por ejemplo el calcio, dicho sea de paso, el hombre se va desgastando con el tiempo, hace que sufran diversas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo osteoporosis por los huesos, y en el caso de articulaciones, artritis o artrosis. En cuanto a la importancia hormonal, a ver, tenemos que esta proteína forma parte de la insulina, el glucagón, hormona de crecimiento y hormona de tiroides. A ver, la insulina y el glucagón, uno es contraria a la otra. La insulina lo que hace en el cuerpo es la regulación del azúcar para que no haya un exceso de azúcar, o sea, lo controla, lo baja, lo nivela. Y el glucagón hace todo lo contrario, cuando la persona requiere de energía para poder realizar cualquier actividad, este glucagón se libera en el cuerpo para dar energía, eleva el azúcar en la sangre. Hormona de crecimiento es una hormona la cual se segrega el cuerpo para que el cuerpo tenga una medida exacta. Esta medida exacta la determina el ADN y ARN, donde se encuentran nuestro código genético. Luego tenemos las hormonas tiroideas. La hormona tiroidea lo que hace es regular el transporte de proteínas, de nutrientes dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Para que todo se metabolice y tenga un tipo de sentido, un tipo de estabilidad, ¿ya? Metabólico en nuestro cuerpo, para que no haya un desborde o un exceso ya de uno o de otro. Luego tenemos la importancia defensiva. Tenemos a la trombina, al fibrogeno y la inmunoglobina. Estas tres están implicadas en lo que es nuestro sistema inmunológico, nos protegen de agentes externos, como por ejemplo bacterias o virus que ingresan por nuestros poros, por nuestro olfato, por nuestra boca o en la comida, ¿ya? O se pega en nuestra piel, ¿cierto? En partes sensibles, en partes que se pueden absorber, pueden ingresar. Entonces este sistema inmunológico hace que nos defienda. Y aparte, tiene una acción coaguladora. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que te hagas una herida, un corte, lo coagula, lo cicatriza rápidamente. El cuerpo mismo se autorrepara. Luego tenemos la función o la importancia de transporte. Tenemos en la hemoglobina, la hemocianina, los citocromos, la mioglobina y las lipoproteínas. Todos estos que acabo de mencionar son vías de transporte, la cual irrigan a todo nuestro cuerpo, para que todo nuestro cuerpo se encuentre, primero que nada, nutrido, se encuentra con energía de reserva que puede ser utilizada, mantiene a nuestro cuerpo con los minerales y vitaminas esenciales para su buen funcionamiento. Luego tenemos la de reserva. Bueno, en la de reserva tenemos la ovalbumina, la gliadina y la lactoalbumina. Cada uno de ellos cumple la función de reservarse en diferentes partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo en el caso de los azúcares y las grasas, los cuales nosotros nos agrada más, nos gusta más. En el caso de los azúcares se transforma en glucógeno
el cual es almacenado en músculos y hígado, y en caso de la grasa se almacena debajo de la piel. Luego tenemos la pigmentación, o sea, lo que hace posible que una persona o un ser vivo tenga la coloración que ustedes pueden ver, ¿no? De repente, diferente coloración tenemos uno de otro, más cobriza, más clara, más oscura, y igual en las plantas, en la coloración de las hojas, coloración del tallo, coloración de la raíz. De eso se encarga, es una importancia en la cual tienen las proteínas. En caso de la clorofila, la coloración verde, la melanina, la coloración clara, oscura, y las ficobilinas. Cada uno determina un tipo de color. Y por último tenemos la acción enzimática o la importancia enzimática, la cual muchos de esos son como catalizadores para formar otros tipos de compuestos. Tenemos a la pepsina, el ARN polimerasa, la hexoquinasa, la fosfodiesterasa y la glucosinasa. Cada uno de ellos forma o está presente en un tipo de función, la cual va a catalizar, va a transformar un compuesto a otro. Aminoácidos, considerados la unidad fundamental de las proteínas, tenemos ahí una imagen acerca de cómo está conformado este aminoácido, conformado por una parte amina, ya por un átomo de nitrógeno y dos átomos de hidrógeno, por radicales, las cuales pueden estar unidos a otros aminoácidos. Está unido por ácido carboxílico, que tiene un átomo de carbono, dos de hidrógeno y dos de oxígeno y uno de hidrógeno. Esta es su fórmula química. A ver, tenemos una lista de aminoácidos esenciales y el organismo de los cuales no los sintetiza, y otra lista de aminoácidos no esenciales que el organismo sí los sintetiza. Ya uno que los esenciales y otros no esenciales, otros que son sintetizados y otros que no son sintetizados. Tenemos ahí una lista de aminoácidos, su símbolo, otro tipo de aminoácido y su símbolo, dependiendo de qué tipo de aminoácidos no son esenciales, o si son esenciales o son sintetizados o no son sintetizados. ¿Ya? Tenemos ahí una lista de los principales. Enlace peptídico. ¿Qué es el enlace peptídico? El enlace peptídico une mediante enlaces covalentes llamados peptídicos. Utiliza el nitrógeno del amino y utiliza el grupo del carbono carboxilo para poder unir aminoácidos. Ahora, dicho sea de paso, cuando se unen estos aminoácidos, ¿qué es lo que crea? ¿O qué es lo que se desprende? Una molécula de agua, como tú puedes observar ahí el H2O en la flechita. Esa es la molécula de agua que se desprende cuando se une un aminoácido con otro. Péptidos. ¿Qué es un péptido? A ver, es la unión de dos o más aminoácidos. Se pueden clasificar dependiendo del número de aminoácidos. El aminoácido tiene como nomenclatura la doble A minúscula. Cuando son dos aminoácidos se les conoce como dipéptidos. Cuando son de 3 a 10 se les conoce como oligopéptidos. Y cuando son de 11 a 50 polipéptidos. La imagen que tú puedes observar es un aminoácido presente, ¿ya? Proteína que está hecha con aminoácidos, 20 diferentes aminoácidos, los cuales están unidos para formar, por ejemplo, el ARN, una parte del ARN. Ahí tenemos el enlace peptido, ya una proteína, o es un trozo de la proteína pequeña, solamente es una parte ahí, como tú puedes ver, es la cola de toda esta formulación. Continuamos. Niveles estructurales de las proteínas. Consta de 4 niveles. Tenemos el primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Es como si fueran fases. La primera es la cual toma la forma de la proteína. En la segunda es forma de manera espontánea después de la primera, como si fuese una extensión. Ahí vemos en el gráfico cómo está formado mediante un átomo de carbono, que es el carbono alfa, el carbono central, los cuales al lado izquierdo está el grupo amino, identificado por el número, por el elemento químico del nitrógeno. Al lado derecho lo vemos al grupo carboxilo, ya identificado por un carbono que está unido por enlace doble a un átomo de oxígeno y enlace simple a otro átomo de oxígeno, y por un enlace simple de enlace de hidrógeno. Vamos a ver, tenemos la estructura terciaria, es la forma de la estructura secundaria, dando fórmula globular o fibrosa. Como tú puedes observar en la imagen, tiene forma como si fuera de un resorte. Ya, esa es una proteína globular, y la que está del lado derecho es una proteína fibrosa, ¿no? Tiene fibra, tiene una contextura. Ya, son enlaces no covalentes y se unen mediante puente de hidrógeno y disulfuro. Y por último tenemos la forma o la estructura cuaternaria.
Son proteínas formadas por dos o más estructuras terciarias. El protómero es la unidad estructural de una proteína oligomérica. Ahora, como tú puedes observar, ahí tenemos ahí a la primaria, cómo se forma, la secundaria, como tiene una forma casi de resorte, la terciaria tiene una forma mucho más radicalizada, y por último la cuarta tiene una forma como si fuera de un laberinto. La estructura cuaternaria se divide o se clasifican en dos, en holoproteínas y heteroproteínas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En las holoproteínas están formadas por aminoácidos, entre ellos tenemos los fibrosos y los globulares, y en las heteroproteínas está formada por una fracción de proteínas y una fracción de proteica llamado grupo proteico. Se pueden formar glucoproteínas y lipoproteínas. Estamos hablando en este caso de azúcares y grasas, y en otro caso estamos hablando de formas, en holoproteínas de formas. Ácidos nucleicos son moléculas orgánicas universales pentarias conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y unidas por fósforo y unidas por enlace fosfodiéster. Ácido nucleico, monómero, unidad fundamental, es el nucleótido. Como tú puedes observar ahí, tenemos ahí una célula, ya que está casi en forma secular celeste. Luego tenemos un cromosoma en forma de un X. Luego de ese cromosoma se desprende el ARN y el ADN. Ahí está. Importancia biológica. Es importante ya que dirigen la síntesis de todas las proteínas, dirigen la variabilidad de una especie y son la materia prima de la evolución. Hablando de los ácidos nucleicos, se dividen en dos, ADN y ARN. Dentro de ellas encontramos todo el material genético, las características y lo que la especie va a ser, desde la forma estructural como hasta el crecimiento, hasta inclusive los caracteres o forma de cómo la persona va a percibir el mundo que lo rodea. Nucleótidos. Presentan base nitrogenada, presentan pentosa y grupo fosfato. Ahora, en la siguiente imagen tú puedes observar en la estructura del ADN y del ARN. El ARN está contenida dentro del ADN, quiere decir que el ADN es más grande y el ARN es solamente una parte del ADN, pero el ARN es sumamente importante ya que dentro de ella se encuentra todo las características y genes de una persona, a la vez que transporta la información hacia todo el ADN. Se encuentran o presentan bases nitrogenadas, como tú puedes observar con el símbolo N. Ya se pueden clasificar entre purinas y piridinas. A la vez, el ARN y el ADN está compuesta por un glúcido llamado azúcar, es una pentosa, la cual está dentro de su estructura. Enlace fosfodiéster es la unión por enlace covalente entre el tercer carbono de una azúcar pentosa y el grupo fosfato del quinto carbono del siguiente nucleótido. Como tú puedes observar en la imagen, el enlace covalente está señalado ahí en un círculo amarillo, en el cual está contenida el elemento del fósforo. Alrededor tenemos átomos de oxígeno, los cuales se unen ya a otras cadenas, las cuales estas cadenas forman a la vez partes de ADN y el ARN. Clases de ácidos nucleicos. Tenemos dos tipos, uno el ADN y el otro el ARN. Como tú puedes observar en la imagen, esta cadena de ADN está compuesta por cuatro partes, ¿ya? O de cuatro colores, los cuales dentro de ella hay genes, características de un ser vivo. Puede ser una persona, puede ser de un gorila, de un chimpancé, de un elefante, de cualquier ser vivo, inclusive de una planta. Ahora, su característica o las características principales que tiene es que almacena gran cantidad de información, se pueden autorreplicar, quiere decir que se reproducen, son susceptibles a modificaciones graduales y está constituido por una cadena doble antiparalela, como tú puedes observar en la imagen. ARN es considerada la primera molécula informativa y se dividen o se clasifican en tres partes: ARN mensajero, ARNM, ARNT de transporte y ARN ribosomal.
Ahora, cada uno de ellos cumple una función específica dentro del desplazamiento de información hacia el ADN. A continuación, tú puedes observar la imagen acerca de algunas de las características que tiene este ADN, desde la base nitrogenada hasta las columnas de azúcares, las cuales la componen. Retroalimentación. A ver, tenemos la primera pregunta. Dice, ¿el monómero de las proteínas es el aminoácido? ¿Ya? Es el monómero o la unidad fundamental que tienen las proteínas. Pregunta 2. El enlace peptídico es un enlace covalente que une los aminoácidos, está desplazado con una doble A. Pregunta 3. La unidad fundamental de los ácidos nucleicos es el nucleótido. ¿Ya? Pregunta 4. El enlace fosfodiéster se encarga de unir a los monómeros de los ácidos nucleicos. Como tú puedes observar, todo es para completar y lo completado. Todo eso está en el libro. Practicando en clase. Tenemos una lectura, vamos a responder ahí. Escribe. Escribe 3 manifestaciones del Huachi-Orcor. ¿Ya? Una de las manifestaciones que tiene es, por ejemplo, que te da vitiligio, vientre grande y la dermatitis. Son características propias de la falta de proteínas o de alimentación en su dieta. Siguiente pregunta, dice, ¿qué nutrientes les hace falta a un paciente con Kwashiorkor? Bueno, obviamente que le faltan los derivados de las carnes, así como pescado, le faltan verduras, frutas, carbohidratos, todo lo que es comidas alimenticias. Siguiente pregunta, según la lectura describe el nombre de un país donde se presenta el Kwashiorkor. Bueno, generalmente son en países muy pobres, tienen escasos recursos económicos, como por ejemplo África, Kenia y muchos de muchos países africanos. Bueno, finalmente queda para que ustedes busquen palabras ahí. Hay un pequeño trabajito para ustedes ahí, eso lo van a desarrollar ustedes para que se diviertan y desarrollar la sección del libro Tarea para la casa. Bueno, hasta aquí hemos terminado el tema del día de hoy. Dios les bendiga a todos.